en este encuentro. Más de 2 horas duró allí en la rural. Se acercó el presidente con Karina, la llamada mesa de enlace. El secretario de Agricultura estuvo presente. Le llegó el reclamo de la falta de infraestructura, este mantenimiento de caminos que también ha puesto en pie los gobernadores y de las rutas nacionales y de las retenciones. Dicen que Milei les dijo, bueno, que más tarde o más temprano iban a empezar a bajar las retenciones. Lo que pasa es que son promesas de campaña que... Bastante convencidos de qué es lo que sigue, ¿no? Sí. Le vamos a preguntar a Iván Ordóñez, economista especializado en agronegocios, a ver si es lo que sigue. Hola Iván, buenas noches. Laura, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Acá Laura y Jorge. ¿Qué es lo que viene en materia de campo? ¿Qué crees que tiene margen el gobierno para aplicar? Bueno, yo creo que lo que estuvimos viendo desde que se repusieron las retenciones a los niveles previos al recorte momentáneo, fue una liquidación masiva. Se liquidaron 23 millones de toneladas en un solo mes. Eso es la primera vez que pasa en la historia, es un récord total y absoluto. Y a medida que las exportadoras estaban obligadas a ingresar los dólares al país y a su vez también a liquidarle a los productores el pago por esos granos que liquidaron, muchos productores evidentemente optaron por, como personas físicas, ir al mercado de cambios oficial y cambiar sus pesos por dólares, para así poder mantener el valor de su capital de trabajo para la cosecha que viene. Y se dio un fenómeno un poco paradójico, que es que en el mes de mayor liquidación histórica de granos, desde que se tiene el registro, también fue uno de los meses con mayor demanda histórica de dólares en el mercado cambiario. Entonces, por eso vimos que hay un leve corrimiento devaluatorio o dicho en un mercado de flotación cambiaria, una leve depreciación del peso. Un 6% es lo que va a dar un poquito más. Yendo al punto, uno de los puntos centrales que desde que se impusieron las retenciones, el campo reclama. Que levanten las retenciones, las saquen, las bajen o lo que fuere, y ningún gobierno hace, de a poquito y tímidamente. Si yo me siento con la gente del campo, yo soy el presidente de la nación, le digo, bueno, ok, está bien, yo le voy a bajar las retenciones. ¿Y de dónde saco la plata que voy a perder por sacar la retención a ustedes? Bueno, Jorge, justo el planteo que vos haces es muy interesante porque convivimos en un escenario de manta corta. Lo bueno de los gobiernos como el de Macri o el de Milei es que reconocen que el único fin de las retenciones es recaudatorio, ¿no? En ese sentido, el problema que hay es que para obtener recaudación muy fácil de cobrar en el corto plazo, nos estamos perdiendo de tener mayor recaudación, un poco más difícil de cobrar en el largo plazo. Te lo pongo de esta manera, Jorge. Mientras la cosecha de soja está estancada o de hecho levemente decreciente, hace casi 15 años, Brasil, que en la década de los 80 producía igual o un poco menos de soja que Argentina, hoy produce 3 veces más. 3 veces más. Nosotros estamos produciendo alrededor de 50 millones de toneladas por campaña y ellos ya están superando largamente las 150 millones de toneladas. Pero fíjate lo que te iba a decir, porque este dato que yo lo había escuchado me lleva a mí a decirle, pero es que en el gobierno no entienden. Entonces dice, pero escúchenme, si yo le hago un papel y le digo que en 10 años usted va a recaudar mucho más fruto de lo que puede llegar a perder ahora, es un buen negocio para el Estado argentino. ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué tienen miedo de que...? Porque es un buen negocio para el Estado argentino, pero no para el gobernante de los primeros 4 años de esa medida. O sea, el primer gobernante de los primeros 4 años de esa medida muy probablemente vea la mayor parte de los costos de esa medida y ningún beneficio. El problema es que en Argentina tenemos una ansiedad extrema por el presente. Eso se refleja, por ejemplo, en la altísima tasa de interés
que es el costo del dinero, Jorge. Entonces, todas las cosas que realmente dan saltos de productividad a la economía son cosas que demoran mucho en madurar. Entonces, cuando estamos tan ansiosos por resolver el presente, vivimos una especie de presente continuo, donde como no estamos dispuestos a sacrificar nada del presente, lo que acarramos es permanentemente un largo plazo horrible. Entonces, todos los proyectos, todas las medidas que requieren para madurar más de 5 años son muy difíciles de tomar. Por ejemplo, un productor que es dueño de tierra podría utilizar el hecho de que no se tiene que pagar a sí mismo el alquiler para, por ejemplo, instalar un pivot de riego, ¿no? Y así aumentar significativamente su producción en los años húmedos y en los años secos. De acuerdo. Pero, ¿por qué no lo hace? Bueno, no lo hace porque, primero porque le retienen un porcentaje importante de su facturación. Entonces, tiene que salir a subvencionar con el ingreso del alquiler que no paga las retenciones que sí paga. ¿Me explico? Si fuese un banco a diluir el costo de la inversión, porque en definitiva un crédito es eso, es no tener todo el costo de la inversión en un solo año, sino que podemos ir amortizando el costo de la inversión a lo largo de los años en los que utilizamos esa inversión. ¿Qué le dice el banco? Le dice, bueno, la tasa de interés, la medida de la ansiedad por el dinero es muy alta en Argentina, vas a tener que tener un retorno altísimo para poder devolverme este crédito, y la verdad es que el riego, sobre todo en los primeros 3, 4 años, no da un retorno altísimo. ¿Me explico con lo que quiero simbolizar? Acá claro. Tenemos mucha ansiedad por el presente. Ahora, Iván, en esa ansiedad por el presente, el campo dice, bueno, bájame las retenciones o al menos que sea de manera progresiva, como se hizo en los primeros 6 meses del año. ¿Hay margen para cumplir eso? ¿Cuánta paciencia puede tener el campo, no? Porque está todo ahí como atado con alfileres. Bueno, obviamente que se pueden reducir las retenciones. Pero para poder reducir las retenciones, el gobierno tendría que mirar integralmente el presupuesto y eso sería mirar integralmente gastos e ingresos. Y debería construir mayorías parlamentarias para hacer una reforma global de gastos y de ingresos. No parecería que está ocurriendo eso. O sea, no parecería que vamos hacia una reforma integral de gastos y de ingresos. Entonces, en este plan progresivo de ir reduciendo los gastos del Estado para ir de a poco reducir los ingresos del Estado, que son los impuestos, donde obviamente están metidas dentro de las retenciones, la cosa viene lenta. ¿Y por qué viene lenta? Bueno, porque el ingreso del productor se compone de 4 ítems. La cantidad de grano que está cosechando, que depende de las lluvias. El precio internacional de los granos, que depende de las lluvias en todo el planeta Tierra y del ritmo del crecimiento de la economía de todo el planeta Tierra. El tipo de cambio de la economía y las retenciones. Cuando uno combina esas 4 cosas, uno ve qué es lo que está ganando el productor. Hoy el poder adquisitivo de esas 4 cosas combinadas es bastante parecido al de la época de la Rúa. Y el de la época de la Rúa es el peor poder adquisitivo de los granos de la historia de la democracia. Clarito, échale agua, más clarito, Iván. Sí, te agradecemos, se nos agota el tiempo, te mandamos un abrazo grande y muchas gracias. Gracias, Iván. Un gusto hablar con ustedes y un saludo a todos. Bueno, lo mismo digo. Gracias. En el futuro va a venir un presidente que va a ser un Goldín así con inteligencia artificial. Un robot. Animatrónico. Le van a meter todos los datos de esto que dio Iván, qué sé yo, y el presidente dice, bueno, lo mejor va a ser entonces sacar las retenciones